Entonces, hoy vamos a seguir la serie de sermones desde el libro de Efesios. Estamos en Efesios capítulo 4, los primeros 15 versículos más o menos. El pastor Gustavo ha hecho un trabajo muy bueno de predicar a través de esta serie de sermones. La primera parte de esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con nuestra identidad en Cristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y hemos llegado hoy al capítulo 4. Los 3 capítulos que siguen, 4, 5 y 6, tienen que ver con nuestra actividad para Cristo, en luz de lo que Él había hecho por nosotros. Ese es el modelo del apóstol Pablo de enseñar y es el modelo de toda la Biblia. Primero la Biblia empieza con quiénes somos. ¿Quiénes somos en Dios? Porque solo Dios tiene el derecho de contarnos realmente quiénes somos, siendo nuestro creador y también siendo nuestro salvador, el que nos compró con su sangre. Entonces, primero es nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Él, y luego viene cómo debemos vivir ahora. Ese es como el orden lógico. ¿Quiénes somos y ahora qué hacer? En Cristo. Si esto es lo que Dios hizo, si eso es verdad y eso es lo que Dios dice, pues por lo tanto ahora debemos vivir como tal. Entonces vamos en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo, el apóstol Pablo hablando, yo pues prisionero del Señor. ¿Cómo que prisionero? Yo pensé que somos libres en Cristo. Claro que sí, es un hombre libre escribiendo de la cárcel por predicar la palabra de Dios. Entonces, yo pues prisionero del Señor, interesante, no prisionero de Roma, no prisionero del gobierno. Dios me tiene aquí, el Señor me tiene aquí. Les ruego, está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también a todas las iglesias. Les ruego que ustedes viven de una manera digna de la vocación que han sido llamados. La nueva traducción viviente lo dice de esa manera. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Un llamado tiene que ver con la palabra apartada. Escogidos, apartados, santos. Y personas llamadas, personas con una vocación en el Señor, personas escogidas, apartadas para y por el Señor, son gente curiosa. Son gente que no se encaja en este mundo. Son gente muchas veces malentendidas por este mundo, porque viven en una dirección opuesta de como viven los demás. Yo los veo, muchos de los jóvenes de la iglesia caminando por el centro, y los veo caminando diferente. Se ve diferente, actúan diferente, hablan diferente, se comportan diferente, cantan canciones diferentes. No se encajan con este mundo. Y hay una razón muy buena para eso. No deben encajarse. Deben llevar un rumbo diferente. Deben marcar la diferencia porque tiene el sello de Dios, el propósito de Dios encima, digamos, sobre su vida. Van caminando distinto, ¿y sabe por qué? Porque tiene un destino muy distinto.
saben quiénes son en Cristo y por lo tanto viven diferente. Esto aplica a todos los creyentes. Todos los creyentes. La Biblia nos enseña que todos somos una nación apartada, una nación especial, que somos todos santos y sacerdotes. Eso es lo que enseña Pedro de toda la iglesia. A veces pensamos que los llamados son los pastores o ministros de música o tal vez misioneros o gente así radical y raros, pero no, eso es para cada discípulo, cada creyente. Este es para cada persona que han puesto su fe en Cristo Jesús. Usted tiene un llamado. Y es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Recuerda lo que Dios dijo a Jeremías. Te he formado en el vientre de su madre y te he llamado ser profeta a las naciones. Y no es solo el caso de Jeremías, sino podemos leer en el Nuevo Testamento que cada uno en Cristo tenemos un llamado. Esto es muy importante para todos entender, porque con llamado viene propósito. En este mundo, Satanás tiene toda una estrategia para convencer a las personas que la vida no tiene propósito, que nadie tiene un llamado, que nadie tiene propósito, que nada tiene sentido, que vinimos como de un charco, de una sopa galáctica que viajaba por el espacio y por pura casualidad llegó a la planeta Tierra. Y conforme los años pasaban, hicieron una célula. Y una célula es por pura casualidad y sin diseño, es una fábrica de proteínas que por pura casualidad es la base de cada ser viviente, que sea microvida como una bacteria o que sea macrovida como un elefante o una ballena. Por pura casualidad. Y por pura casualidad tenemos toda la variedad y diversidad de toda vida que sea en el mundo animal o el mundo de las plantas y árboles. Venía por puro accidente. Entonces cualquier cosa que experimentas o como un ser humano o cualquier cosa que vemos está aquí por puro accidente, por pura casualidad. No hay una razón para nuestra existencia. Si solo somos el resultado de unos materiales que se juntaron, la vida no tiene sentido y no tenemos más valor que una cuchara de proteína que mezclamos con nuestro batido después de ir al gimnasio. Y si es verdad, debemos enfocarnos solo en nuestra pequeña vida y en nuestra comodidad y nuestra felicidad aquí hoy, porque solo se trata de eso. Esa es una estrategia intencionalmente planeada por el enemigo para desviar los propósitos de Dios en su vida y en mi vida. Y es una mentira. Porque la Biblia nos enseña que Dios nos creó con un propósito, un llamado, y todos aquí tenemos un llamado. Todos. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado se basa en los primeros 3 capítulos de este libro, Efesios. Somos llamados a eso,
a nuestra identidad, a tener una relación con Dios, a tener un lugar en el cielo, a reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. En Romanos, el mismo escritor de Efesios dice en Romanos 8, 29, porque a los que Dios conoció de antemano, eso habla de propósito, eso habla de un plan, de un llamado. Los que Dios conoció de antemano, porque tenía un plan, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea es que todos seamos como Cristo, que seguimos su ejemplo. Él es el primero de muchos hermanos. Entonces, ese es nuestro llamado. Esto es algo que pesa mucho, es algo profundo. Recuerda cómo Pablo nos compara en el capítulo 2 de Efesios, hablando de cómo era nuestra vida antes, cómo era nuestra identidad antes de conocer a Cristo. Efesios 2 dice 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Importante, no fuimos marcados por nuestros pecados, no fuimos como rencos por nuestros pecados, no fuimos heridos por nuestros pecados, estábamos muertos en nuestro pecado. Muertos quiere decir muerto, incapaz. Incapaces en nuestras transgresiones y pecados. Andaban conforme a los poderes de este mundo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Y el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué dice misericordia? Porque merecemos quedarnos muertos por nuestra desobediencia. Por su gran amor por nosotros, ¿ves que eso es algo que Dios inició? Él tomó la iniciativa. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvos. Pablo dice: ustedes antes eran muertos y ahora por la misericordia y amor de Dios en Cristo, ahora somos vivos en Cristo. Y ese capítulo habla de cómo debemos vivir como personas vivos y no como personas que andan caminando muertos por ahí. Entonces, vive dignamente del llamado. El versículo 2, en el capítulo 4, dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Viven con toda humildad. Primero dice: vive dignamente de su llamado. Pero pastor, yo no soy digno. Exacto. Por eso Pablo nos explicó que es por gracia que somos salvos, no porque lo merecemos. Misericordia es Dios no dándonos lo que realmente merecemos. Misericordia. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Nos salvó gratuitamente en Cristo. No lo merecemos. Pablo está hablando con personas que ya son salvos. Está hablando a los creyentes en la iglesia. Esa palabra digno es muy interesante. Tiene que ver con una pesa. Recuerda los pesas de antes, ¿verdad? Para llegar como a una balance, ¿verdad? Como un balance, una pesa.
es la palabra que usaron para pesar cosas. Significa, en otras palabras, que su vida debe ser del mismo peso que su salvación. Si eres salvo, vive como tal. Si esto es quién es usted en Cristo, vive conforme a su identidad, en otras palabras, del mismo peso. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir de una manera digna? ¿Cómo se ve una vida digna? Pablo empieza con esa frase, con toda humildad. Vamos a tomar la mayoría de nuestro tiempo hoy en esta primera parte, porque sin humildad ninguna de las otras partes de una vida digna es posible. Entonces hablamos de la humildad un momento. Humildad no es decir que una persona de bajos recursos económicos. ¿Cómo se llama eso? Se llama una persona de recursos, de pocos recursos bajos, sí, económicos. Pero humilde es diferente, bíblicamente hablando. Humildad no es tener la autoestima baja. Yo no soy nadie, nada puedo hacer. ¿Qué persona más humilde? No, es una persona con la autoestima muy baja, y eso no es lo mismo en la Biblia. Es como vemos a nosotros mismos en luz de Dios y en luz de su palabra. Muy interesante. Esa palabra, humildad, viene de la raíz de la palabra en el griego, frenar. En aquellos entonces ellos tenían que entrenar caballos y frenarlos. Frenar, no tenían carros. Frenar. ¿Frenar qué? Lo que existe naturalmente en usted y yo. Frenar eso. ¿Eso qué? El orgullo. El orgullo es el opuesto de la humildad. El orgullo es hacer gran cosa de quién es uno, de uno mismo. Hacer gran cosa de quién es usted. Y eso tiene que frenar. Eso tiene que frenar. Ser humilde es frenar. A veces esto llega a nuestra vida sutilmente. Pero recuerda, somos llamados a ser apartados y diferentes, pero vivimos en un mundo lleno de orgullo y que nos enseña cómo ser menos humilde y no frenar eso y dar rienda suelta, no frenar, a su orgullo. En este mundo, pues podemos verlo en la televisión, redes sociales, nos enseña que debemos agradar a uno mismo a todo costo, buscar lo suyo, luchar para realizarse. Todo se trata de uno mismo, mi vida, mi futuro, mi profesión, mi dinero, mi capacidad, mi esfuerzo, mis emociones, mi, yo. Yo soy el centro de mi vida. Hay dos palabras para eso. La palabra teológica es idolatría. Cuando pongamos a nosotros mismos como el enfoque, el centro de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros deseos, etc. Y la otra palabra es una palabra de la filosofía. Y es la palabra humanismo. Cuando pongamos el humano en el centro y creemos que el humano es el centro del universo. La comodidad, el sentido de la vida es intrínseco en el ser humano. Y que el ser humano tiene la respuesta para todos los problemas del mundo, etc. Tenemos que frenar eso.
Yo soy primero. Frena eso. Esa es la humildad. ¿Cómo podemos frenar eso? Tenemos que ver realmente quiénes somos en luz de la palabra de Dios y en luz de Dios. Cuando Dios nos dice realmente quiénes somos, nos choca a veces. Es como chocante, es como pero no es desanimante, es diferente. Chocante y desanimante es diferente. ¿Okay? Pero Dios nos da el entendimiento de quiénes somos. Él tiene que hacerlo. Porque la única manera de vivir de una forma digna de nuestro llamado, primer paso, es ser humilde. Podemos ver cómo Dios hizo esto, como Dios hizo Pedro, ver quién era Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro pensaba que él era más de lo que él realmente era, en luz de Dios y en luz de su palabra. Pedro en los evangelios siempre fue él quien tenía que hablar primero, siempre pensaba que tenía la respuesta correcta, siempre pensaba que él tenía más fe que los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Pedro era un poco santurrón. ¿Sabe esa palabra, santurrón? Un poco, digamos, creía que él era espiritualmente superior que los otros. Pedro tenía en él un poco de la misma actitud y condición que tenían los fariseos. Una complejidad de superioridad espiritual. Pedro. ¿Recuerdan la noche en que Jesús fue traicionado? Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Pedro rápidamente respondió: aunque todos los abandonen, yo jamás lo haré. Yo no, ellos muy posible, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Una secuencia de eventos que Dios iba a permitir para enseñar a Pedro que él es orgulloso y necesita arrepentirse. Una vez más, Pedro respondió inmediatamente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Jesús le dio un chance para reconocer: suave en toque, tal vez es posible que te negaré. O sea, usted es Jesús, está diciéndome que... Pero no, o sea, siguió con su orgullo. Eso se llama un corazón muy duro. Y también se llama siendo jupón también. En buen tico. ¿Por qué Pedro no estaba de acuerdo con Jesús? Ok, piénsalo. Jesús, Dios encarnado, puedes hacer milagros, todo sabe, todopoderoso, pero se equivocaste conmigo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Una complejidad de superioridad espiritual. Ok, Jesús, yo sé que usted sabe todo y todo, pero en esto tengo yo la razón. Yo sé cómo, hacemos lo mismo hoy en día. Yo sé cómo vivir mi vida. Yo sé cómo actuarme en mi matrimonio mejor que usted y su palabra. Yo sé cómo puedo manejar mi vida sexual como yo quiero, porque soy yo que mando. Porque yo. Te equivocaste en eso. Yo sé mejor. Dios, luego, después Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, todos los discípulos, como si fueran trigo.
Pero yo he orado por ti, no por ellos, por ti. Porque usted está en peligro, porque estás en negación. Los demás no están los demás no están discutiendo con Jesús. Es solo este. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ellos te van a necesitar. Usted va a ser un líder, Pedro. Usted va a servir y tener un ministerio grande y va a ser un pilar en la iglesia, pero te hace falta algo. Te hace falta ver su arrogancia y su orgullo y su superioridad espiritual. Sin cambiar esto no puedes avanzar. Pero téngalo por seguro, he orado por ti y todo va a salir bien. Todas las canciones que cantamos hoy en la mañana se trataron de esto. Un proceso de restauración. Jesús llegando a tiempo. No dejar a Pedro en su pecado, sino siendo paciente con él. Básicamente, Satanás pidió permiso para destruirte. Y yo le dije que sí, porque usted necesita ver su propio orgullo ser aplastado por la gracia de Dios para de esa manera entender qué es la gracia y cómo es Dios y ser restaurado y ser usado por mí. Pedro respondió: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. 3 veces Jesús dijo: Pedro, escúchame. Y Pedro dijo: usted no sabe, yo puedo solo. Yo no necesito confiar en ti, yo puedo. La Biblia nos explica cómo reaccionó Pedro cuando se dio cuenta de quién era él. En el mismo momento cuando Pedro negó a Jesús la 3ª vez, cantó el gallo. Jesús se volvió y miró directamente a él. ¿Sabe qué? Jesús no dijo nada. Lo miró. ¿Cómo? ¿Ves? Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y cómo respondió? Y saliendo de ahí, Pedro lloró amargamente, porque tuvo que enfrentarse consigo mismo. Pedro realizó: yo soy capaz de negar a Jesús. Está dentro de mí. Y eso es lo que necesito frenar. El primer paso para poder vivir de una manera digna de su llamado en Cristo es ser humilde. ¿Qué es humilde? Humildad, frenar su orgullo. Frenar su orgullo. La manera de frenar su orgullo es reconocer quién es usted, según Dios y según la palabra de Dios. Era como un caballo salvaje, Pedro, y él necesitaba ser dominado. Cuando Pedro vio quién realmente era él, entró en él una humildad profunda y llegó a ser un hombre transformado, un hombre que al final de su vida, después de sembrar iglesias y salir predicando el evangelio como misionero, etc., murió como mártir de la fe, crucificado cabeza abajo, dice la tradición. Pero todo empezó con la realidad que él necesitaba la gracia de Dios. Muchos de nosotros somos iguales a Pedro. Necesitamos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo sucede esto en nuestra vida? Cuando cuidadosamente leemos la Biblia y entendemos que la Biblia no solo
son binóculos para ver cómo los demás necesitan la gracia de Dios, porque son un montón de pecadores malos. Sino, yo también. Esto es un espejo donde yo veo las áreas que yo no parezco a Cristo. Esto es interesante, porque a veces leemos la Biblia y decimos, me pescó, me pilló. Este jalón de orejas es para mí. Me agarró ese versículo, ¿verdad? A veces no es tan agradable, pero necesitamos entenderlo porque necesitamos aprender humildad. Importante. Dándose cuenta de la gracia de Dios, que la gracia que Dios te ha mostrado en Cristo cambia todo de todo. Ese es el primer paso de vivir y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Arrogantemente y orgullosamente no se puede. ¿Cómo se ve esta vida digna del llamado, que pesa igual que nuestra salvación, que es congruente? Vive con, el segundo característica es con mansedumbre. Mansedumbre no es como, soy una persona manso. No, eso es una persona tal vez con discapacidades físicas o una persona, no sé, pero no es una persona mansa. La palabra mansedumbre tiene que ver con fuerza bajo control. Y es muy parecido a un caballo. Un caballo salvaje es loco. No sé cómo se llama la palabra para decir un Mustang. Mustang es un caballo suelto, que no ha sido dominado, salvaje, y vive en lugares en los Estados Unidos como sabanas grandes, ¿verdad? Que nadie ha montado porque es loco. Nació salvaje y ahí está. Bueno, un caballo manso que ha sido dominado no es un caballo que no tiene fuerza. Un caballo tiene fuerza, pero es fuerza bajo control. Sí, es un caballo dominado, ¿no? Hace poco Pamela, mi esposa, y yo estábamos pescando en la playa en Florida y vimos el cohete lanzándose para la luna, y era como interesante porque los peces no había buen pique tampoco, entonces era como algo ver, wow, van para la luna, increíble. Entonces es combustible para cohetes, es muy explosivo, tiene mucha fuerza. Si prendimos fuego a un fósforo y tiramos, ¡boom! Vamos a ver una gran explosión. Es fuerte, pero no es manso. Mansedumbre tiene que ver con fuerza, pero bien dirigida, bien controlada. Combustible para cohetes puede dirigir un cohete hasta la luna si es dirigido bien y controlado bien. Si no, solo es una gran explosión y no sirve para nada. Entonces, es cómo respondemos cuando somos atacados por otros. ¿Has visto un caballo patear a un vaquero? ¿Verdad? Y van volando. En cualquier momento un caballo puede, cualquier momento, si decide hacerlo. Pero cuando entiende que es para mi bien, que Dios está en control, eso es mansedumbre. Está hablando, es la idea de ser herido sin responder con venganza y llegando a ser resentido o amargo. Nuestra naturaleza de responder cuando alguien nos ataca
es buscar cómo responder de la misma manera, pero más fuerte aún, ¿verdad? La Biblia dice, si deseamos vivir de una manera digna de nuestro llamado, debemos responder con mansedumbre. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad y mansedumbre? Cristo. Jesús dijo, yo soy pasible y humilde de corazón. ¿Significa que Jesús no tenía fuerza? No. No. Él podría destruir la planeta Tierra solo diciéndolo. Es decir, usted puede lastimarme, pero yo no voy a responder de la misma manera. Eso es mansedumbre. No podemos vivir la vida cristiana sin la fuerza de Cristo. No podemos. ¿Has visto propagandas o algo, o shows, o has escuchado la frase, no intentes hacer esto en casa? Bueno, no intentes de vivir la vida cristiana sin Cristo. Es imposible, no se puede hacerlo. Tal vez usted es una de esas personas que dicen, pero soy una persona tranquila, pero si alguien me falta el respeto, si alguien se mete conmigo, ok, eso hay que frenar. Eso hay que frenar. Hay que frenarlo. Así soy yo, no, hay que frenarlo. No tengo paciencia para eso. No, usted no, pero Cristo sí. Dios sí puede. Necesitamos enfocarnos no en nuestras debilidades, sino las fuerzas de Dios que vive en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera digna de nuestro llamado? Con toda humildad y con mansedumbre. Luego con paciencia y tolerancia unos con los otros. Nuestra palabra favorita, paciencia. ¿Cuántos encanta esa palabra? Paciencia. Ok, bueno. Paciencia. Tiene que ver con cómo respondemos a las faltas y errores y las irritaciones y cosas que los molestan de otras personas, porque dice vive con paciencia y tolerancia los unos a otros en amor. Eso es lo que está hablando. Perseverar dificultades de otras personas, su manera de irritarnos con su temperamento intacto. Eso siendo tolerante. Y todos tenemos ciertos niveles diferentes de paciencia. ¿Okay? El pastor Dariel Cañas, un hombre muy paciente. El pastor David Knapp, no tanto. Pero tengo más paciencia hoy que hace 10 años. Mucho más. Muchísimo más. Estamos creciendo. Estamos madurando. Todos somos más pacientes en unas áreas que otras. Unos no los molestan ciertas cosas, a otros sí. Y eso es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando las circunstancias o las personas nos molestan. Okay. Hace poco, Pamela y yo celebramos 29 años casados. Pamela, levanta la mano para los que no conocen a mi esposa. Ahí está. ...29 años. Nos casamos a los 18 años. Yo tenía 18 años, ella 19. Sí. Yo he tenido 19 años para irritar y molestar a mi esposa. 29. ¿Es lo que estoy diciendo? 19. No, 29, 20, casi 30. Ella está contando los años. No. Si vamos a contar los años molestosos, contamos todos los años. Ajá. Sí. Nadie puede irritarte como su esposo. Nadie. Esposas recién casadas, si piensas que eso no es correcto, está bien.
Solo dale chance, Él lo logrará. No se preocupe. Y es curioso porque hay ciertos niveles y tolerancias para ciertas molestias y irritaciones. Hay unas edades de mujeres, por lo que me han dicho, entre los 40 y 50 años más o menos, donde su nivel de soportar irritaciones y molestias baja. Ok, baja a un nivel muy corto. Pero yo no, es lo que me dijeron, yo no sé. Por eso la Biblia manda a las mujeres mayores a enseñar a las mujeres más jóvenes de amar y respetar a su esposo, porque con los años no es algo que como que es más fácil con los años a veces, es algo que hay que aprender. Ok, y también es como un baile, dice, con quien más cerca bailes es con quien más le pisarás los pies. Y en el matrimonio bailamos muy cerca. Y si te has casado con un gringo que no sabe cómo bailar, es peor. ¿En serio? O en el trabajo, o en la iglesia, con quien más usted está más cerca, ¿verdad? Va pisando los pies. La Biblia dice que cuando andamos en la vida con una paciencia sobrenatural, estamos viviendo con el mismo peso de nuestro llamado y de nuestra salvación. Es mucho más fácil en el matrimonio si no pensamos en la persona, esposo o esposa, si pensamos en Dios. Yo puedo tener más paciencia, yo puedo ser tolerante, yo puedo ser más humilde, porque yo sé que no tiene que ver con mi esposo, no tiene que ver con él. Él es un pecador, igual que yo. Tiene que ver con mi adoración a Dios. O sea, quita él o ella del escenario y pongo a Cristo ahí. Hágalo por él en obediencia a su palabra, no porque su esposo o esposa te cae tan bien en el momento, ¿verdad? Si esto se siente un poco incómodo en este momento, es porque es. Bienvenidos al club, eso pasa a todos nosotros. Todos nosotros. Es normal. Lo que no es tan normal es responder conforme el Espíritu Santo. Eso no es tan normal. Eso es natural de responder carnalmente y vivir como si usted fuera una persona muerta. Comparando las palabras con el apóstol Pablo. Ya no somos muertos. Ya Cristo nos dio vida. Ahora hay que vivir diferente. Haga ese clic. Tengo la tentación de conformarme a vivir como un hombre muerto, como un esclavo al pecado, como alguien que no conoce de Cristo. En el avión, se lo prometo, hoy en camino para acá, en el avión, yo quería pegar a un señor a la par mío en la garganta. ¡Shakata! No lo hizo. Pero estuvo a punto de hacerlo. En una ocasión, todo el vuelo venía con un grupo de hombres, 16 hombres en camino a Jaco. Tenía camisas, purgatorio en el paraíso, viaje a Playa Jaco 2026. Y tenía llamas y demonios y todo. Bro, ¿en serio? Primero tenía mala teología. Purgatorio no existe, número uno. Existe el infierno y no va a ser en el paraíso, se lo garantizo. Pero él estaba ahí hablando de lo que ellos iban a hacer aquí en Jacob y yo como que... Pamela tenía sus audífonos puestos, gracias a Dios. Porque yo iba a silenciar, poner a ese hombre en silencio. Pero no lo hizo. Es normal. Y luego dice...
el apóstol Pablo, él dice en Romanos, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Si no es por el Espíritu Santo. Así que si usted no puede, obvio, ni el apóstol Pablo podría. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Hay que hacerlo con la fuerza de Él. Entonces, vivir para preservar la unidad del Espíritu. Verso 3 dice. Y luego dice el por qué. Porque hay un solo cuerpo. Yo no puedo mantener el vínculo, yo no puedo mantener la paz. Suave. Dios dice en el versículo 4 de Efesios 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuántas veces hay unos? ¿Cuántos unos hay en ese versículo? Son 7. Son 7. Número perfecto de Dios. No sé si es a propósito así, pero así es. El número del hombre es 6. Usted y yo no podemos. Pero con el que vive en todos, podemos hacerlo en Él. Entonces luego el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego habla de la misión de rescate que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo se refiere al Salmos 68 aquí y dice, por tanto dice, hablando de los Salmos, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. O sea, Cristo vino en una misión de rescate y se llevó los cautivos, los que Él salvó. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades, a la tierra, que el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Está hablando de la misión de rescate que Cristo hizo para nosotros. Él vino, nos rescató y subió. Él está reinando. No hay excusa que no podemos hacerlo, básicamente. Los versos 8, dice, verso 11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, hablando de la iglesia, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo de los pastores y maestros no es para hacer la obra de la iglesia. No es. El puesto, la posición de un pastor es capacitar a la iglesia a hacer la obra de la iglesia. Es lo que dice la Biblia. No, a veces hay pastores exhaustos haciendo todo porque no están haciendo realmente su llamado. El llamado es capacitar a la iglesia, los hermanos de la iglesia, a hacer la obra de la iglesia. Así es lo que dice claramente. Me encantaría quedar más tiempo ahí, pero no tenemos tiempo. Seguimos. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo dice aquí, no está bien si llegas a conocer a Cristo como un bebé infantil, digamos, en Cristo, hablando. Todos nacimos de nuevo en Cristo y tenemos que madurar. Ese es el punto. Tenemos que madurar. ¿Cómo? Frenando el orgullo. ¿Cómo podemos ser más maduros? Tener más paciencia, ser más tolerante los unos con los otros, ser más mansos, ¿verdad? Así es como podemos crecer más maduro.
Un niño de 2 o 3 años, ¿de qué piensa? ¿Qué piensa? Todos para mí, para mí, para mí. ¿Verdad? Ok, no sea así en su vida espiritual, dice Pablo. Sea un adulto. Y luego, no solo en su comportamiento, sino también en su doctrina. Aquí en Instagram, Facebook Reels, gente están montando teologías grandes en un reel de 30 segundos de temas que han sido debatidos por cientos de años de teólogos gigantescas a través de la historia de la iglesia. Pero un pastor fulanito de no sé a dónde ya solucionó el asunto en 30 segundos. Gracias. Bro, no, cualquiera puede tener una voz hoy con el internet. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces dice que sabemos que listo. Uy, cómo me encantaría tener toda la tarde explicar este versículo, pero no voy a, seguimos. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Dónde en nuestra vida estamos viviendo como si no tenemos un llamado? ¿Dónde en nuestra vida estamos viviendo conforme gente muerta? Espiritualmente hablando. ¿Dónde estamos viviendo de una manera inmadura en nuestra vida y tenemos que madurar? ¿Dónde? Primero, reconózcalo. Es ahí. Es definitivamente ahí. Confiésalo a Cristo. Confiésalo a Él. Bienvenidos al club de confesiones y arrepentimiento. El arrepentimiento es un estilo de vida para el cristiano. No es que, ya no pecamos porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador. No, bro. Pero estamos madurando. Es un proceso. No de ser cristiano, de vivir la vida cristiana. Yo los invito a ponerse de pie conmigo hoy. Vamos a adorar a Dios y responder a Dios con una última canción. Siempre respondemos a la palabra aquí, ¿verdad? Dios quiere que respondemos a Él. Respondemos aplicando este espejo a nuestra vida, no pensando que ese buen sermón era para la persona a la par mía. Eso definitivamente era para mi suegra. Lástima que no está aquí. No, era para usted y yo. Aplícalo a su vida. Y si nunca has puesto su fe en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, yo te invito a hacerlo hoy. Cristo vino en una misión de rescate para pagar el precio de su pecado y de mi pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso podemos ser perdonados, porque Él llevó la sentencia. Él tomó el castigo, Él pagó el precio. Y cuando pongamos nuestra fe que lo que Él hizo contó para uno, para mí, para ti, podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De ese mismo precio eterno en el infierno para siempre. Nuestro pecado tiene un precio eterno porque hemos pecado contra un Dios eterno. Por eso Jesús, siendo Dios en la carne, tuvo que venir a pagar el precio, porque Él podría, siendo un ser eterno, estar en toda la eternidad y en ese momento en la misma vez y pagar por su pecado, todo su pecado, por toda la eternidad. Por eso podemos estar en el cielo para siempre. Por eso no existe un lugar que se llama purgatorio también. Dios pagó por todo nuestro pecado, no hay nada más pagar. Eso son buenas noticias.
Ponga su fe hoy en el Evangelio y serás salvo. Serás parte de esta familia un poquito disfuncional de la iglesia radical, de la iglesia que no somos perfectos aquí. No somos perfectos aquí. No se trata de eso. Se trata de responder bien a la palabra y ser fiel poco a poco, glorificando a Él y viviendo nuestra identidad. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Nuestra oración hoy es: ayúdanos de vivir como tal. Ayúdanos de vivir en luz de lo que has hecho por nosotros, en luz de quién eres. No porque su identidad depende de nosotros, sino porque nuestra identidad depende de ti. Señor, te amamos. Gracias por lo que has hecho aquí y gracias por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.